Capítulo 1. Una vez alguien dijo: la muerte solo favorece a los débiles. ¿Por qué a mí?, se preguntó Belle mientras esquivaba por poco el golpe de un minotauro. Como había llegado a esta situación, se suponía que iba a ser otro día en la mazmorra y ya, entonces ¿por qué se encontraba corriendo por su vida? ¿Vale la pena morir por esto? Esa pregunta resonó en la cabeza del peliblanco. ¿Por qué tenía que preguntarse esas cosas en un momento como este? ¿Que si vale la pena morir por esto? Claro que no, se respondió a sí mismo. ¿Qué hacía él enfrentándose a un minotauro, un monstruo que no pertenece a este piso? Tal vez de alguna manera terminó subiendo hacia los pisos superiores. No había ninguna oportunidad de ganar para él, un aventurero novato sin experiencia y sin ayuda. No tenía más de 2 semanas de haberse unido a la familia de Estia, la cual fue la única en recibirlo, ya que desde que llegó a Horario intentó unirse a varias familias pero ninguna lo aceptó. Él quería pagarle a su diosa la bondad que le había demostrado, pero... soy un inútil, soy patético, soy un ingenuo, no tengo la fuerza para afrontar la realidad. Deliberó el peliblanco, el cual acababa de recibir un impacto directo del puño derecho del minotauro. Intentó bloquearlo cruzando sus brazos pero no sirvió. Pudo sentir claramente cómo se le fracturaron un par costillas con solo recibir ese golpe. El impacto lo hizo estrellarse con una de las paredes de la mazmorra. Trastabillando logró levantarse, escupiendo sangre logró mantener sus piernas firmes. Le dolía todo el cuerpo, se le estaba nublando la mente, le estaba costando ver, y un intenso sabor a óxido inundó sus papilas gustativas. Belle se dio cuenta, había sangre escurriendo de su boca. Él no sabía por qué lo hizo, o qué lo motivó a hacerlo, pero en su rostro se formó una gran sonrisa de oreja a oreja, tal vez por la desesperación, tal vez por la impotencia, tal vez por el hecho de que iba a morir. De seguro había perdido la cabeza y cedido ante la locura. Eso es lo que cualquiera pensaría si lo viera en esta situación, pero para Belle Cranel era totalmente distinto. Una gran verdad estaba siendo revelada justo frente a él. Jeje, ya entiendo por qué me preguntaba que si valía la pena. Jeje, soy débil, de eso no cabe duda, pero de algo de lo que sí estoy totalmente seguro es que, no quiero morir, y menos de esta manera. Quiero luchar, quiero pelear, ya no quiero ser débil. Declaró el joven de pelo albino mientras levantaba su daga, la cual estaba desgastada y no tenía filo, pero aún así, Belle se puso en guardia y por primera desde que el minotauro empezó a perseguirlo no intentó escapar. Sabe que no puede ganar pero eso no le importaba. En algunas historias se cuenta que las personas enloquecen al enfrentarse cara a cara con la muerte, que muestran su verdadera cara ante ella, que sucumben ante la locura y se vuelven presa del pánico, que pierden la cabeza y no razonan, y en otras historias se dice, que frente a esa situación, las personas pueden admirar el valor y la verdad detrás de sus acciones y conocen su propia existencia, lo que son y lo que debieron haber sido, se encuentran y se convierten en un solo ser, pero a fin de cuentas son solo historias contadas por borrachos y personas mayores, seguramente para hacerse los sabios e interesantes. Pero todas esas historias tienen algo en común, y es que en todas, el protagonista era débil, era un cobarde, no tenía valor, carecía de talento y sobre todo, no conocía la crueldad del mundo. No voy a morir, dijo Belle mientras se lanzaba contra su atacante. El minotauro intentó golpearlo pero el peliblanco evadió por poco el ataque, aprovechando la abertura creada por el golpe fallido. Belle dirigió su daga hacia el abdomen del monstruo, pero esta solo rebotó contra su piel. El peli albino inmediatamente se alejó y tomó distancia, ya no podía más, había gastado las fuerzas que tenía en ese ataque, su cuerpo gritaba de dolor, quería descansar, pero el peliblanco tenía otras cosas en mente.
Esta sensación que me abruma, si te derroto tal vez se vaya, es la ley del más fuerte, cierto, te venceré, te mataré y me haré más fuerte, y lo haré por mí, no por nadie más, no por la diosa Estia quien me ha tendido su mano, no por mi abuelo, lo haré por mí, solo por mí, quiero luchar por mí, quiero ser fuerte para mí, creo que a esto se le llama ser egoísta, ¿verdad? Proclamó Bell en lo que parecían ser delirios de demencia. En eso el Minotauro se abalanzó contra el pelo albino como un toro enfurecido. Bell no podía esquivarlo, no tenía las fuerzas para hacerlo, solo se preparó para recibir la embestida. Cuando el impacto llegó hizo todo lo posible para evitar los cuernos del Minotauro, sintió como su cuerpo era incrustado contra la pared de rocas a sus espaldas. Bell seguía vivo, increíblemente su cuerpo pudo soportar la fuerza del golpe, aunque ahora estaba siendo aplastado contra la pared. El Minotauro se había quedado con sus cuernos encajados en la pared intentando liberarse, el peliblanco se encontraba en medio, pero esto era algo que él no podía desaprovechar. Rápidamente tomó su daga y la hundió en uno de los ojos de la bestia, la cual gritó. Bell siguió apuñalando enterrando cada vez más profundo la hoja de su daga en el cráneo del monstruo. El peliblanco tuvo que poner toda su fuerza y energía en sujetarse a la bestia cuando ésta empezó a sacudirse desesperadamente tratando de quitarse la daga. Bell no permitió esto y siguió empujando cada vez más el arma, los movimientos bruscos de la bestia intentando quitarse de encima al peliblanco fueron cediendo poco a poco hasta que ésta terminó rindiéndose y cayendo al suelo con el peliblanco encima con su mano aún empuñando la daga. Este se levantó con mucho esfuerzo, estaba cubierto de sangre, tanto suya como de la bestia, pero lo hizo, había ganado, no suerte le había sonreído. Después de unos segundos de apreciar lo que había hecho, Bell tomó su daga y se disponía a terminar con el Minotauro el cual seguía vivo, retorciéndose pero vivo, no le debe quedar mucho pero era mejor asegurarse. La mirada del monstruo y la del peliblanco se encontraron y por un segundo Bell pudo verse reflejado en esa agonizante bestia pero eso ya no importaba, los papeles se habían intercambiado, ahora él era el cazador, y ante él estaba su presa, la cual lo había subestimado y por eso se encontraba en esta situación. Bell levantó su daga y se dispuso a acabar de una vez por todas con el monstruo, pero en eso un dolor de cabeza atacó al peliblanco, este solo se tomó la cabeza y frunció el ceño ante el dolor, de seguro se debía al cansancio y a las heridas recibidas durante el combate. Habilidad única adquirida, desea aceptarla. Bell se sobresaltó al oír esa voz, no sabía de dónde provenía, se escuchaba como si viniera de dentro de su cabeza, como un pensamiento. ¿Quién dijo El peliblanco no pudo terminar de hablar ya que otro dolor de cabeza lo atacó, y en eso la voz volvió a oírse. Habilidad única adquirida. Desea aceptarla. Repitió la voz de forma tranquila y monótona. ¿De dónde viene? El peliblanco fue interrumpido de nuevo cuando el dolor de cabeza atacó con mucha más fuerza, haciendo que cayera de rodillas tomándose la cabeza pero la voz volvió a hablar. Habilidad única adquirida. Desea aceptarla. Dijo la voz. Habilidad única, ¿qué quieres decir? Preguntó Bell mientras trataba de soportar el dolor. La condición del usuario es grave, se estima un tiempo de 14 segundos para que haya pérdida de conciencia, desea aceptar la habilidad única adquirida para que sus estados se restauren automáticamente. Explicó la voz. Bell no entendía a lo que se refería esta voz, pero no podía ignorar el hecho de que estaba herido y cansado tanto física como mentalmente, puede sentir como su vista se va cerrando, no le importaba el dolor en sus costillas rotas o el insoportable dolor de cabeza, tenía que hacer algo, no podía desmayarse en medio de la mazmorra, sería una presa fácil, no podía permitirlo y mucho menos ahora que pudo demostrar que no es un inútil, no sabía por qué, pero le respondió a la extraña voz. Acepto. Dijo Bell. Recibido. Respondió la voz.
Inmediatamente el peliblanco sintió como su espalda empezó a arder, le quemaba, era como si le pusieran un hierro caliente directo sobre su piel, el lugar que le dolía era donde la diosa Hestia le había puesto su marca, lo que le identificaba como parte de su familia. De alguna manera Belle pudo aguantarse las ganas de gritar, pero no pudo evitar hacerlo cuando el dolor de su espalda se extendió por todo su cuerpo, sus brazos, sus piernas, su pecho, su abdomen, su cara. Era un dolor indescriptible. El sufrimiento que para el peli albino parecía ser eterno, en realidad solo duró 12 segundos. Una sensación refrescante recorrió todo el cuerpo de Belle, sus heridas habían sanado, aún tenía sangre encima y le quedaban algunos moretones pero se sentía bien, su energía había vuelto, ¿qué había sucedido? Pero saldría de sus pensamientos al escuchar pasos de algo acercándose, se puso en alerta con su daga en mano listo para cualquier monstruo que apareciera, pero se sorprendió al ver que lo que apareció no era un monstruo, sino una chica. Piel clara, pelo rubio y un rostro sin emociones junto a una armadura pequeña con un estoque en su cintura, Belle la reconoció, era Aizu Allenstein, conocida como la princesa de la espada, miembro de la familia Loki, ella intercambió miradas con el peliblanco y luego con el minotauro, este último ya había empezado a desaparecer dejando en su lugar una piedra, al parecer la herida que tenía era peor de lo que creía. Disculpa, me distraje, dijo la chica, dejando claro que fue ella quien dejó escapar al minotauro. No te preocupes, comentó Belle para tomar la piedra y dársela a la chica. Te la dejo, es tuya, no. El peliblanco le dedicó una sonrisa a la chica, mientras se daba la vuelta para marcharse del lugar, dejando a la chica con la piedra en su mano mientras veía cómo el peli albino se alejaba. Belle tenía muchas cosas en mente, le había ganado a un minotauro, un monstruo de los pisos inferiores, él siendo un aventurero nivel 1 lo había vencido, estaba feliz, pero también estaba confundido, ¿qué era esa voz? ¿Cómo lo había salvado? ¿Cómo había sanado sus huesos rotos? Eran muchas preguntas pero se preocuparía por eso después, ahora él sabía lo que quería, tenía la voluntad, el deseo y la determinación para volverse fuerte, solo quedaba hacer el esfuerzo y ver los resultados. Después de unos minutos caminando, Belle ya había salido de la mazmorra y se dirigía hacia el gremio de aventureros para cambiar las piedras que había conseguido. Mientras caminaba por las calles de la ciudad varias personas se le quedaban mirando, el peliblanco tenía partes de su ropa y rostro cubiertos de sangre, obviamente eso atraía la atención de las personas, Belle solo ignoró las miradas y siguió su camino. No tardó en llegar al edificio del gremio, personas entraban y salían, la mayoría tenían armaduras, claramente eran aventureros, en la entrada de este había una chica, la cual al verlo acercándose llamó la atención del chico. Belle. Llamó la mujer en tono amable. Oh, Eina, ¿cómo estás? Respondió Belle, acercándose. Eina es una chica mitad elfo con piel clara, un cuerpo delgado, pelo corto de color castaño, orejas puntiagudas y unos ojos color esmeralda. Belle, ¿qué te pasó? Preguntó la chica al ver la sangre en la ropa del pelo albino. Ah, esto, no es nada importante, disculpa Eina, pero ando apurado. Belle respondió dejando claro que no quería hablar. Sí, después me cuentas. Comentó Eina, el comportamiento del peliblanco la extrañó un poco, pero mejor lo dejaba tranquilo, después se enteraría de qué le había pasado, porque eso era seguro, algo le había pasado. Belle se dirigió hacia el interior del gremio para cambiar las piedras por dinero y después de un rato salió del edificio, empezó a caminar hacia su casa, quería descansar, quería darse un baño, quería acostarse a dormir, quería relajarse un poco antes de volver a pensar en los últimos sucesos, aún era difícil de procesar para él, el hecho de que haya vencido solo a un minotauro, un monstruo de al menos 10 pisos por debajo de los que él está acostumbrado a explorar, parecía una broma de mal gusto.
Nadie le creería si lo contara. Bueno, tampoco tenía planeado contarle a alguien sobre eso, pero hablando de creer, ¿acaso es conveniente decirle sobre la extraña voz a alguien? Lo tratarán como un loco, lo verán como un chiste, pero él sabía que no estaba loco. Él escuchó esa voz, la forma en que le hablaba, tan tranquila, tan calmada, era como si no tuviera emociones, y que era esa tal habilidad adquirida, y cuando él le dijo que la aceptaba, lo que sucedió, aún puede recordar el dolor que sintió, la manera en que lo quemaba, fue justo donde la diosa puso su marca. Tenía una idea, tenía que encontrar a la diosa Hestia, para que actualizara sus stats. Pero por el momento no pensaba contarle sobre esa voz a nadie, incluso a su diosa. Después de caminar un rato, Belle por fin había llegado a su casa, una iglesia en ruinas, mientras el sol se iba ocultando, indicando que la noche estaba cerca. Se dirigió a una habitación en el fondo de la iglesia, abrió la puerta de la habitación y lo primero que vio fue a una mujer joven con cabello negro, ojos azules, pequeña en estatura y con pechos de tamaño considerable. Era la diosa Hestia. Esta se lanzó contra él y lo envolvió en un brazo. «Bienvenido a casa, Belle», dijo Hestia, pero se percató del olor que venía de la ropa del peliblanco. «Belle, eso es». Hestia se sorprendió al ver el estado de su único miembro, se apuró tanto en darle la bienvenida que no se había dado cuenta de la sangre, que ahora no era más que manchas sobre la ropa del peliblanco. «Diosa, no se preocupe, esta sangre no es mía», contestó Belle tratando de evitar las preguntas que se le venían, aunque al final no sirvió. «Belle Cranel, sabes que no puedes mentirme», dijo Hestia con tono firme y autoritario. El peliblanco tragó saliva, lo había dicho sin querer, se le había olvidado que sus heridas fueron sanadas, así que pasó por alto que la sangre de su ropa no era solo del monstruo, sino que también suya. «Puedo explicarlo». Belle cedió resignado. «Eso espero». Belle solo asintió y procedió a contarle lo que le había sucedido. Le dijo cómo había estado eliminando monstruos de los pisos superiores y cómo de repente se vio siendo atacado por un minotauro. Al escuchar eso, la diosa Hestia empezó a revisar el cuerpo del peliblanco de arriba a abajo, en busca de heridas, pero Belle la calmó diciéndole que no estaba lastimado. Así siguió contándole. Le dijo cómo después de ser perseguido por la bestia se vio obligado a pelear y que después de un rato logró derrotarle. Esto sorprendió a la diosa, pero se dio cuenta de que Belle no mentía, no tenía sentido que mintiera sobre algo así. Además ella sabía cuando le mentían, pero ¿cómo era posible? Belle era nivel 1, no tenía mucho tiempo de haberse unido a su familia, sus estadísticas apenas habían ganado unos cuantos puntos. ¿Cómo podría haber derrotado a un minotauro, un monstruo de alto nivel? Pero no quiso preguntar más sobre eso. Belle no tenía pensado contarle sobre el minotauro, pero no tuvo opción. También le contó cómo al parecer un miembro de la familia Loki sin querer hizo que el minotauro terminara en ese lugar. Como Hestia estaba enojada, su único miembro, su amado Belle había sido puesto en peligro por culpa de un descuido de otro aventurero, y más se trataba sobre alguien de la familia de la estúpida de la diosa Loki, ya le reclamaría la próxima vez que la viera. Pero había algo que Hestia no pudo evitar notar, y eso era el comportamiento del peliblanco. Algo había cambiado en él, su sonrisa era tan cálida y sincera como siempre, pero ahora había algo que antes no tenía. Ahora demostraba confianza. Además, cuando lo abrazó no se puso rojo, nervioso o tímido, y mientras le contaba lo sucedido en la mazmorra, en ningún momento le apartó la mirada, y no dudó en mirarla a los ojos. Esa forma de ser por alguna razón le gustaba. Ahora Belle no era tímido, era como una versión 2.0, tal vez ahora si le prestara atención. El peliblanco había cambiado, eso era innegable, pero también era normal. Muchos aventureros entraban al laberinto y salían siendo otros. Enfrentarse a monstruos y estar siempre tan cerca de morir puede cambiar a cualquiera.
aunque Belle en todo este tiempo que lleva como aventurero nunca pareció afectarle mucho el estar en la mazmorra. Sí, su primer día estaba asustado y nervioso, era normal, nunca había peleado con monstruos, aunque siempre se mantuvo en los pisos altos, donde los monstruos no eran tan fuertes, así que era entendible que el enfrentarse a un minotauro, lo hubiera afectado de alguna manera. Y así es como fue mi día. Finalizó Belle. Así que eso sucedió, dijo Estia pensativa. Belle solo sonrió como respuesta, se había quitado un peso de encima, le contó todo a su diosa, por supuesto no le comentó nada sobre la voz que escucho, y como al responderle terminó siendo curado, y tampoco le contó de lo que causó su nueva forma de pensar, la desesperación de ser débil, y su determinación por querer ser más fuerte, era algo que se guardaría para sí mismo. Bueno. Belle, vamos a actualizar tus stats. Habló la diosa señalando la cama, para que se acostara. El peliblanco se quitó la camisa dejando ver la marca en su espalda, se acostó en la cama, Estia lo siguió y se sentó sobre su espalda teniendo total acceso a las estadísticas del peliblanco, así empezando con la actualización. Estia sabía que si hubo un cambio tan significativo en Belle como para que ahora fuera así, ese cambio tendría que verse reflejado en sus estadísticas, pero se llevó una sorpresa al ver que Belle apenas habían ganado unos pocos puntos, lo cuales se reflejaban sobre todo en velocidad y resistencia, eso debe ser por haber estado corriendo del minotauro. Pero era extraño, había ganado muy pocos puntos de experiencia, eran la cuarta parte de los que normalmente ganaba, aunque siempre subía pocos, esta cantidad era mucho menor, siguió mirando las estadísticas pero ninguno de los demás aspectos había obtenido puntos y echándole una mirada a la parte inferior de las estadísticas comprobó que tampoco había obtenido una habilidad. Terminó de actualizar los stats y después de poner un papel sobre la espalda de Belle para que se plasmaran en él. Durante todo el proceso ninguno de los dos dijo algo, se bajó de la espalda del peliblanco, para indicarle que había terminado, Belle se sentó en la orilla de la cama junto a Estia mientras ésta le daba la hoja de papel. Belle empezó a revisar el resultado de su actualización de stats, pero se decepcionó al ver que no había ganado casi puntos, pero no podía rendirse, tenía que seguir, esto era un obstáculo y uno muy molesto, si sus habilidades no subían de nivel, se quedaría estancado en el nivel 1, tenía que volverse fuerte. Belle solo suspiró mientras ponía la hoja de papel sobre la cama, y se iba a acostar en su cama, la cual era un sillón en la esquina de la habitación. La diosa Estia solo vio esto en silencio, al ver el rostro del peliblanco se hacía una idea de cómo debía sentirse, así que no quiso molestarlo. Lo siento, Belle, pensó Estia. Horas después, Belle se encontraba durmiendo. Sobre él estaba su diosa, durmiendo apoyada contra su torso, pero el sueño del peliblanco sería interrumpido por una voz. Restauración automática de estados, finalizada. La habilidad única control de puntos ha sido aceptada en el sistema. Belle se despertó al escuchar eso, era esa voz de nuevo, la escuchó perfectamente como si estuviera dentro de su cabeza. Al parecer, la diosa no lo escuchó. Pensó el peliblanco viendo cómo Estia seguía durmiendo sobre él, solo estaban él y Estia en la habitación. Dándose cuenta de la hora, Belle decidió levantarse, faltaba poco para que amaneciera y otro día se hiciera presente, decidió ignorar ese extraño suceso. Hizo todo lo posible para no despertar a Estia, mientras se paraba del sillón esta no se dio cuenta de que ya no estaba abrazada contra el pecho del peliblanco y siguió durmiendo tranquilamente. Belle se preparó para salir en camino a la mazmorra, sería su primer día con su nueva forma de ser, pensar y posiblemente actuar, hoy era el comienzo de otro Belle Cranel. Pero el peliblanco no pudo evitar sentir lo ligero que estaba su cuerpo, no había señales de fatiga o cansancio, lo cual hubiera sido lo normal ya que los golpes que recibió ayer sin importar que también haya sido curado, las secuelas eran inevitables.
Una ligera brisa se coló en la habitación y el peliblanco no pudo evitar cerrar sus ojos para relajarse y disfrutar el fresco aire que se había colado, pero en eso lo vio, por un pequeño instante la vio, una luz, una leve y diminuta luz se veía en lo profundo de su conciencia, entre toda esa oscuridad sin sentido, como un pequeño sol brillaba. Bello se concentró y trató de visualizar mejor esa luz pero no podía, volaba como un pequeño pájaro de un lado a otro, alejándose y perdiéndose entre la oscuridad. Después de un rato de intentar saber qué era, al ver que no lograba nada el peliblanco se rindió, y decidió partir hacia el laberinto. En su camino el peliblanco pensaba muchas cosas. Si quería volverse fuerte tenía que subir de nivel, pero con lo poco que logró avanzar en sus atributos el día de ayer no podía evitar sentirse estancado. Había derrotado a un minotauro y aún así no ganó casi nada de experiencia para sus estadísticas. Si eso no funcionaba entonces ¿qué lo haría? Quería ser fuerte, pero ¿cómo? No podía solo ir a la mazmorra y esperar un milagro, tenía que él mismo lograrlo. El peliblanco sería sacado de sus pensamientos al sentir una mirada en su espalda, era desagradable y llena de lujuria. Se detuvo de inmediato pero no sabía de dónde venía. ¿Qué fue eso?, pensó Bell. Cuando se disponía a seguir caminando, al voltearse casi choca con una chica. Al fijarse en su apariencia vio que tenía el cabello de color gris y llevaba puesto una especie de uniforme. Ya la había visto antes, era una de las chicas que atendía en el bar Las Amantes Cariñosas, el cual es uno bastante concurrido en la zona. Disculpa, ¿se te cayó esto?, dijo la chica un poco tímida, mientras sostenía una pequeña piedra en su mano. Esto, pensé que las había cambiado todas. Bello tomó la piedra y la guardó. Muchas gracias, agradeció haciendo una leve inclinación. ¿Eres un aventurero, cierto?, preguntó la chica. Sí, respondió Bell, el cual estaba a punto de empezar a caminar. Y vas tan temprano para la mazmorra. Hablo de nuevo. Sí, respondió Bell, ya un poco impaciente. La chica al ver que estaba empezando a molestar al peliblanco, se apresuró en ir al tema principal por el cual estaba hablando con él. ¿Ya desayunaste?, preguntó la chica de forma rápida, mientras un leve sonrojo se hacía presente en sus mejillas. Bell no tenía palabras. ¿Qué clase de persona le preguntaba eso a alguien con quien habla por primera vez? Pues el peliblanco ya la conocía, solo de vista pero la conocía, aunque nunca hablaron, pero ahora que lo pensaba, recordó que esta chica siempre se le quedaba mirando cuando pasaba por aquí. Sí, ya desayuné, mintió Bell. Recordó que ayer había traído patatas fritas de su trabajo. Como se pusieron a actualizar sus stats y después él se fue a dormir las ignoraron. Se lamentó por no prestar atención. Seguramente su diosa se iba a molestar a saber que no se las había comido. Ah, entonces. La chica estaba tratando de decir algo. ¿Te gustaría venir a comer en la noche?, dijo al fin la chica. Déjame ver, por supuesto, ¿por qué no?, respondió el peliblanco. Sería una forma de relajarse un poco. Además hoy era el inicio de un nuevo Bell Cranel, así que salir un rato sería bueno. Igual no tenía motivos para decir que no. ¿En serio? Es una promesa. Sí, nos vemos en la noche. Finalizó Bell para despedirse de la chica. Ya había empezado a impacientarse. Al darse cuenta de esto el peliblanco no pudo evitar pensar que en verdad había cambiado, pero igual siguió su camino. No tardó en llegar a la mazmorra. Ya adentro en el piso 6 el peliblanco empezó a enfrentarse a varios monstruos. Durante el camino hacia ese piso se enfrentó a esqueletos, goblin, y ahora mismo a un grupo de monstruos lobos. Llevaba un rato luchando con ellos, salían de las paredes apareciendo uno tras otro.
Belle derrotaba a 10 y al momento habían 20 más. El peliblanco se vio arrinconado por un instante, pero se dio cuenta de que podía hacerles frente, a pesar de que los monstruos lobo tenían casi su misma fuerza. No eran un problema si venían de a uno, pero él tenía que enfrentarse a todos a la vez, ya que estos pelean en grupos. No podía compararlos con un minotauro, la diferencia era obvia, tanto en velocidad como en fuerza, pero los ataques en grupo eran molestos. Varios cortes fueron apareciendo en el cuerpo del peliblanco a causa de las garras de las bestias. Si esta pelea se hacía larga entonces perdería, pero en la cara de Belle no había miedo ni pánico, lo que había era una sonrisa, la más sincera, honesta, y simple de las sonrisas. Él no sabía cómo explicarlo, pero se sentía bien esta sensación, el estar rodeado por estos monstruos, el estar superado en número, y sentir el cansancio y la fatiga en su cuerpo era, como decirlo, placentero, satisfactorio y lo hacía sentir vivo. Podría hacerme adicto a esto, pensó Belle. Los monstruos atacaban y el peliblanco respondía. Ya iban 5 horas desde que ingresó en el laberinto y aún no había señales de que fuera a terminar. La sonrisa en el rostro de Belle no se había borrado en ningún momento, al igual que no bajo su daga. Belle no sabía qué le pasaba, pero disfrutaba el matar monstruos. Sus movimientos mejoraban cada vez más, al igual que sus reflejos, sus instintos, a pesar de que nunca había practicado un estilo de lucha con algún tipo de arma. Su forma de pelear había cambiado, o mejor dicho, había mejorado. No importaba que la daga ya no tuviera filo, seguía cortando la carne de las bestias como si al igual que su dueño deseara seguir luchando. «Vengan a por mí», susurró el peliblanco. No funcionaba que lo rodearan o lo atacaran por sorpresa. El peliblanco se defendía de una u otra forma. La alegría era obvia en el rostro de Belle. Tal vez se había vuelto loco, porque nada podría explicar el hecho de que alguien pueda disfrutar el estar adentro de un lugar como es el laberinto de Horario, pero eso era malo. Cualquiera que lo viera pensaría que es un maníaco de las peleas, pero eso era malo. Sentirse bien matando monstruos era malo, el sentirse cómodo en una mazmorra era malo. Él era así, por primera vez en todo el tiempo que lleva desde que se mudó a la ciudad. Belle era feliz, recordó las palabras de su abuelo, como quería que él viniera a Horario y se hiciera aventurero, y como también quería que tuviera muchas mujeres, que disfrutara de los placeres de la vida. Por fin esas palabras tomaban algo de sentido. Lo entiendo, abuelo, la vida para nosotros los humanos es demasiado corta, por eso hay que disfrutarla, y es lo que yo voy a hacer, pero con lo de tener muchas mujeres lo siento, eso será para otro momento, pensó. De un rápido movimiento el peliblanco le cortó la cabeza a una de las bestias, saltando para atrás esquivó el ataque de otra. Él no podía distraerse. Guardando la calma, el peliblanco evadió un par de ataques que venían por su espalda. Mirando a su alrededor se dio cuenta que estaba rodeado de nuevo. Pero el peliblanco mantuvo la calma, sus pensamientos iban a 1000 por hora, quería probar algo. Se trataba sobre esa extraña voz de la otra vez. Él sabía que era el único que podía oírla, era como si estuviera dentro de su cabeza. Belle se hizo una idea de qué era esa voz y cómo debía funcionar. Tal vez era una habilidad que él había despertado. En fin, era normal que los aventureros consiguieran habilidades aunque él no tuviera una, aún. Recordó como la otra vez contra el minotauro, al responderle a la voz esta terminó curándolo, así que era posible que esta fuera su propia habilidad. No perdía nada probándolo. El peliblanco cerró los ojos y se concentró, y como si lo estuviera esperando ante él apareció de nuevo esa luz que brillaba como un pequeño sol en lo profundo de su mente. No dejaba de moverse, como si quisiera decir algo. Belle se relajó y en vez de él intentar ir hacia ella dejó que la luz volara a su alrededor. Tal vez eran delirios de un loco,
Pero él no lo podía negar, esto era hermoso, estaba en medio de una batalla, pero no pudo evitar admirar por un momento el vuelo de esa extraña luz, era como si una hada de los cuentos de fantasía estuviera delante suyo, y como si pudiera escuchar los elogios. La luz empezó a brillar más y más fuerte, envolviendo poco a poco todo el inconsciente del chico, un blanco total llenó la mente de Bella, abrió los ojos y sonrió. La habilidad única, control de puntos, ha sido activada. Lo había logrado, esta era su habilidad, ahora tenía que averiguar para qué servía, control de puntos, ¿qué quiere decir con eso? Como si respondiera a su pregunta enfrente del peliverde justo ante sus ojos letras y números empezaron a aparecer, pero un segundo después se comenzaron a juntar creando palabras. Estadísticas del usuario. Fuerza. 00. Agilidad. 00. Velocidad. 00. Resistencia. 00. Magia. 00. Puntos obtenidos. 06. Una tabla de estadísticas apareció ante el peliblanco. Bella estaba confundido. ¿Qué significaban estas estadísticas? Eran como las que él tenía después de que la diosa Estia le diera su bendición, pero no eran las mismas, estas eran diferentes, estaban todas en cero. Claramente no eran las suyas, sus estadísticas eran bajas pero no como para estar en cero, ¿y qué significaba puntos obtenidos? Al parecer tenía 6 de ellos, pero ¿para qué servían? Aunque el peliblanco se hacía una idea de qué se trataba, tenía que probar, no sabía cómo hacerlo, pero inconscientemente llevó su mano hacia la parte donde decía velocidad, inmediatamente el número de al lado cambió de 0 a 1, Bella solo sonrió. Pero sería interrumpido por un ataque directo de parte de un monstruo que se abalanzó de frente contra él, se agachó rápidamente y lo evadió, pero las estadísticas no desaparecían, seguían enfrente sus ojos, pero sería atacado de nuevo, pero al esquivarlo se dio cuenta de que su velocidad había aumentado de repente, no de forma exagerada pero sí lo suficiente para que el peliblanco lo notara. Su pequeña hipótesis era cierta, viendo que la tabla de estadísticas aún seguía presente dirigió su mirada a la parte donde decía puntos obtenidos y observó que el 6 ya no estaba y ahora en su lugar había un 5, movió su mano y volvió a tocar donde decía velocidad y el número de al lado cambió de nuevo subiendo a 2, mientras que los puntos obtenidos bajaban a 4, los efectos fueron inmediatos, su velocidad aumentó en un 10% de manera instantánea. Bella estaba fascinado, así que esta era la función de su habilidad, control de puntos, tenía que ponerla a prueba. Jeje, siéntanse afortunados, porque me serán de ayuda, a base de ustedes aprenderé a usar mi habilidad. Exclamó Bella mirando al grupo de monstruos que lo rodeaba.